que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre, Padre. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo, Cristo, Cristo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control
de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy bien, mis hermanos, gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes una vez más. Y precioso canto el de nuestro hermano Fernando de León de Guatemala. Es un canto profundo, precioso, de adoración al Señor. Y gracias a Dios, entonces, soy el hermano Natividad Ramos. Y como siempre, lunes, miércoles y viernes, el Señor nos ha concedido estar al pendiente de estos programas y lo hacemos con gusto, con mucha satisfacción. Y bueno, pues estamos en esta segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, la iglesia de Corinto. Pero hemos estado viendo que esta segunda carta es una carta donde entra en choque franco, abierto con los judaizantes. Y me interesa que usted vea cómo casi en todas las palabras que él dice tiene una referencia a los judaizantes. Es que él está haciendo una defensa vigorosa, muy vigorosa, porque eso era lo que se necesitaba. Y fíjese usted que si me pidiera que le pusiera título a esta participación, este mensaje, le llamaría el Evangelio, la gloria que resplandece en el rostro de Cristo, que es una alusión indiscutible a aquella gloria, aquel brillo que había en el rostro de Moisés cuando le entregaron la ley. De tal manera entonces que el apóstol Pablo estaría hablando de que cierto que con Moisés la entrega de la ley fue con gloria, porque fue gloriosa, porque venía de Dios. Eso es indiscutible. Pero que este nuevo pacto resplandece en la faz de Jesucristo. Y entonces esto tiene la oportunidad de una comparación. Es decir, qué tan grande es un pacto y qué tan grande es el otro. Es decir, cuál es la jerarquía. Bueno, en la misma proporción en que hay esa diferencia entre quién es Moisés y quién es Cristo. Y si Cristo es el Hijo de Dios, indiscutiblemente el nuevo pacto es muy superior al otro pacto al que se le dio y que ahora se ha envejecido. Por eso Pablo dice, eso de viejo pacto es porque se está envejeciendo, se ha envejecido y caduca. Y esta mañana yo voy a leer los versículos en el capítulo 4, del versículo 1 al 6. Pero me voy a permitir antes que nada de hacerles comentarios de los versículos anteriores que están en el capítulo 4, para que usted vea que efectivamente él está haciendo defensa. ¿Por qué? Porque se le había acusado de tener un evangelio deficiente, porque él era ministerialmente deficiente. Y que ese evangelio que él predicaba necesitaba ser explicado de mejor manera. Había que agregarle todavía una serie de cosas. ¿Cuáles? Pues las que traían los judaizantes, que es lo que hacen en las iglesias. Pero mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13. Solo le voy a leer algunos pasajes antes de entrar a los pasajes de esta mañana. Y usted puede deducir si se los estaba dirigiendo a los judaizantes o no. Dice, así que teniendo tal esperanza,
hablamos con mucha confianza, con mucha seguridad. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin. Fíjese bien, de lo que había de ser abolido. Pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. El nuevo pacto quita el velo del antiguo pacto. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se les va a quitar. ¡Qué palabras dirigidas a los judaizantes! Entonces, no me diga usted que el apóstol no está enfrentando a los judaizantes. Y entonces, dentro de lo que hemos leído, estas referencias del capítulo 3, que son indiscutibles, es que entramos al capítulo 4. Y mire cómo empieza. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración. ¿Cuál administración, Pablo? ¿La del nuevo pacto? Según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Estos judaizantes están administrando el viejo pacto. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, pues diría está encubierto para los que todavía traen el velo puesto, que eran los judaizantes y era el mundo judío. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no en el rostro de Moisés, sino en el rostro de Cristo. Entonces no diría a usted que estos pasajes no sigue el apóstol Pablo enfrentando a los judaizantes, y va a ser todo el resto de la carta, pero cada vez el tono va a ser más duro. Así que hemos entrado al capítulo 4 de esta segunda carta a los Corintios. Y usando la versión antigua Reina Valera, ya ha hecho el apóstol defensa de su persona. Porque acuérdese que la estrategia de los judaizantes fue minimizar, reducir al apóstol Pablo como persona. Inclusive que era un hombre que no era apóstol, que no le podían dar carta de recomendación de Jerusalén. Y es muy cierto, porque a estas alturas en Jerusalén se había recrudecido la conspiración contra el apóstol Pablo, y era lógico. Entonces ellos venían de allá y ellos sabían lo que estaba pasando, la conspiración que había contra el apóstol Pablo. Por eso el Señor le diría: Pablo, tú predica y yo te cuido. Es maravilloso. Y Pablo no dejó de predicar, porque a él le encargaron administrar este pacto. De tal manera que ahora está haciendo defensa de la suficiencia o la capacidad que tiene para administrar el evangelio.
en tanto lo habían acusado, dije, de insuficiencia, por lo que en el versículo 1 de este capítulo 4, el apóstol enfrenta a los corintios. Yo estoy enseñando esto porque eso no a la judaización de la iglesia, categórico. No tolere, no permita eso, no lo permita. Los pastores no han de permitir la judaización de la iglesia de Jesucristo porque es traición a la fe. Pablo dijo, de la gracia han caído. Y si eso tiene significado para usted, es maravilloso. El apóstol ahora está enfrentando a los corintios, pero en realidad los judaizantes hablaban por boca de ganso. Es decir, a través de varios gentes de la iglesia de Corinto que evidentemente no quería al apóstol, que les gustaría sacarlo de allí. O sea, que no tuviera nada que ver. Y el apóstol enfrenta a los corintios con esta declaración: por lo cual teniendo nosotros esta administración. Oiga, qué duro. Por lo cual teniendo nosotros esta administración, es decir, nosotros tenemos la administración de este nuevo pacto, no la tienen los judaizantes, señores. Tenemos nosotros a cargo administrar este evangelio, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Y gracias a Dios por este hombre que no bajó bandera. Y gracias a Dios que por eso, por 2000 años, hemos seguido teniendo la pureza de este nuevo pacto. Así que estas palabras, una vez más, tienen dedicatoria a quienes buscaban usurpar la posición del apóstol. No nomás en Corinto, en toda la calle y en todas partes. Escuchen lo que les dice: teniendo nosotros a cargo esta administración. Sí, pero ¿la administración de qué, Pablo? Él dice, del nuevo pacto que es en Cristo. Los judaizantes, ellos no representan para nada el nuevo pacto. Ellos siguen atados en el viejo pacto y siguen todavía con el velo puesto sobre sus ojos. De tal manera, el viejo pacto que había Dios dado a través de Moisés, que fue a su vez Moisés el administrador de aquel viejo pacto, gran hombre, cosa que es indiscutible, diría el apóstol, porque al hacer defensa no está minimizando a Moisés, pero él es administrador de la gracia del nuevo pacto. Esa la tenemos nosotros, dijo Pablo, y esa facultad nos fue otorgada por Dios, por lo que nosotros somos asunto de Dios y no somos asunto de algún consejo que se dé en Jerusalén. Qué interesante. Dice que Dios los capacitó para ser idóneos. Y si es así, entonces ellos son suficientes según la misericordia que hemos alcanzado. ¿Cuánto se estaba jugando allí definitivamente en ese enfrentamiento? O lo que sería igual a decirles, miren, en proporción a la misericordia que hemos alcanzado, en esa proporción somos nosotros suficientes. Y quiero pedirle a mis hermanos que no pierdan de vista que decir las cosas de esa manera, el apóstol estaba haciendo defensa de su apostolado y defensa de la suficiencia de su ministerio, porque eran dos cosas, dos flancos por los que habían atacado los judaizantes, que no era apóstol y que no era suficiente para el evangelio. Pero vea la lógica que hay en esto, que si en él hay suficiencia, entonces su evangelio es suficiente y no necesita que se le agregue cosa alguna. Y es muy cierto. A mí el evangelio de Jesucristo me alcanzó. Este evangelio del apóstol Pablo
y cambió mi vida. Y ha sido suficiente para muchos creyentes a través de los siglos. Pero vea lo que el apóstol ha hecho. Se ha calificado él y su equipo, diciendo: somos administradores capaces del Evangelio de Jesucristo, al que usted le ponga la mano. Pero sigue esa lógica. Y mire el apóstol cómo escala su defensa. Que si el Evangelio de Jesucristo es un pacto superior, que es más glorioso que el pacto que les dio Moisés, y donde un administrador es la persona que cuida los bienes de otro. Moisés era el administrador del viejo pacto, que cuidaba los bienes de ese pacto de Dios. Entonces, en esa misma manera, él cuidaba los bienes de Cristo que correspondían a este nuevo pacto. Moisés, por su parte, jamás fue administrador de los bienes del nuevo pacto en Cristo, sino los intereses del viejo pacto de la ley. Pero vea esta declaración del apóstol desde esta perspectiva, que es una declaración que yo la entiendo como excluyente, que sería: Moisés no, yo sí. Porque Moisés no es administrador del nuevo pacto, yo sí soy administrador del nuevo pacto. Y si Moisés mismo no, mucho menos lo son los judaizantes. Está diciendo, ¿qué está diciendo el apóstol? Casi nada. Está diciendo que su posición es superior a la que tuvo Moisés, que su posición, su jerarquía en esto es superior a Moisés. Eso sería una barbaridad para la mentalidad judía. ¿Pero por qué está diciendo esto? Bueno, porque el nuevo pacto es superior al viejo. Y el apóstol alega un derecho de administración que le fue otorgado. Por eso dijo en el verso 6 del capítulo 3 que Dios los hizo suficientes de un nuevo pacto. Y es allí donde entra ese por lo cual, con lo que abre el capítulo 4. Por lo cual, yo quiero que usted observe lo que el apóstol Pablo ha hecho. En realidad, él está diciendo: yo tengo mejor posición que la de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés representa un pacto caducado y yo represento un pacto eterno. Y la diferencia entre un pacto y otro, entre la grandeza de un pacto y otro, es quién es Moisés y quién es Cristo. Y si Cristo es superior a Moisés, su pacto es superior, y mi posición como administrador está por encima de la posición de Moisés. Es usted, el apóstol Pablo se está lanzando con todo lo que tiene. Está haciendo una defensa verdaderamente vigorosa. Es decir, fuera. Vamos a hablar abiertamente, no encubiertamente. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, nosotros y no los judaizantes, a pesar de las cartas que cargan en sus maletas, pero son cartas cuya tinta se habrá de desvanecer, mientras que las cartas que nosotros hemos escrito en Corinto, la cantidad de gente que ha sido salvada, esa es una carta escrita que no se borra nunca. En todo el apóstol Pablo habla de superioridad en el pacto de Cristo. Entonces usted quédese allí, no se mueva del pacto de Cristo. Y según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Note eso. Según la misericordia que hemos alcanzado.
Y esto de misericordia en este pasaje es extraordinario. Dele gracias a Dios por... Yo le doy gracias a Dios por el griego también, ¿eh? Porque en el griego implica que teniendo la convicción o estando convencidos que fueron convocados para este ministerio, por consecuencia, ellos no eran usurpadores y de manera natural o implícita les está llamando a los judaizantes usurpadores, que a ellos no les encargaron este evangelio y este pacto. Interesante. Por eso es muy propio que ustedes lean la segunda carta a los Corintios como una de las grandes defensas que el apóstol Pablo hizo contra la judaización de la iglesia. Y no desmayamos, dice, por la seguridad de que fuimos hechos ministros de este pacto. Y si nos hicieron ministros de este pacto, si nos llamaron a eso, porque en una de las acepciones significa ser convidado por Dios. Dios lo convidó al apóstol a ser apóstol de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, fuimos hechos ministros. Por lo que es inaceptable que yo le abandone la obra que Dios me encargó. Es inaceptable que un ministro, que si es llamado a la predicación, al evangelismo, a lo que sea, es inaceptable que la abandone. Porque yo no acepto que haya caducidad en el ministerio. No lo hay. Y quien es llamado al ministerio será ministro de Jesucristo hasta el último respiro de su vida. Y siempre un hombre a quien Dios ha llamado será necesario para el pueblo. No tiene por qué irse a un rincón. De tal manera que es inaceptable que yo abandone la obra encargada por Dios. Pero también en esa misma medida es inaceptable que algunos usurpen funciones que no les han otorgado, que no les han concedido, que no tienen esa convicción de haber sido llamados al ministerio. Esos que hoy le llamamos ministerio secularizado, pueden irse, no pasa nada. Entonces eso establece una cuestión ministerial, que quien ha sido llamado al ministerio, que quien tiene conciencia que Dios lo llamó al ministerio, ninguna cosa que suceda, fíjese bien, ninguna cosa que suceda en su vida, ninguna cosa razonable y justa, razonable, no estoy hablando de pecado, ninguna cosa que suceda será razón para que se retire. Ninguna razón será suficiente para abandonar el trabajo del ministerio. Y para quienes hemos sido llamados al ministerio, nunca, nunca habrá algo que se pueda llamar razón suficiente para abandonar la tarea encomendada. ¿Acaso no hay un patrón bíblico? El Señor Jesús no regresó a su Padre hasta que completó la obra. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. El apóstol Pablo dijo, he acabado el ministerio que el Señor Jesús me dio. No queda nada pendiente. Y es cierto, y no se pueden negar las muchas cosas que podrían ser causa de desaliento para un ministro. Pero oigan, mis hermanos, oigan, mis consiervos, decir a Pablo,
no desmayamos. Porque desmayar es cosa que no podemos hacer. Por eso habría de presentar aquella tesis de cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Cuando no puedo yo, entonces Él interviene y hace que pueda. Entonces no hay ninguna razón para hacer un abandono del ministerio si es que lo llamaron. Pero miren Corintios, esta otra sí que la podemos hacer. Y la hicimos, diría Pablo. ¿Qué cosa, hermano Pablo? ¿Qué cosa así se puede hacer? Quitamos los escondrijos de vergüenza. Nosotros no andamos escondiéndonos de nadie, ni andamos escondiendo nada. No andamos con astucia. Qué desagradable es un ministro, qué desagradable es un creyente que vive con esa astucia para esconder malas intenciones, ni adulterando la palabra de Dios. Otra versión dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Una más dice, hemos desechado lo vergonzoso, los vergonzosos disimulos. Y el verbo usado para eso de renunciamos a lo oculto, en el griego es igual a que el apóstol les dijera, Corintios, estamos muy lejos de hacer cosas encubiertas. Nosotros no andamos encubiertamente. Abiertamente, francamente, ante todo el mundo. No hacemos cosas encubiertas que puedan ser causa de vergüenza. Porque en la proclamación del Evangelio, nada ha de ser oculto y misterioso. Y estos trabajan bajo el agua. Estos trabajan detrás de los hermanos. Se manejan en lo oculto. Con un ministro de Jesucristo no debe haber cosas debajo del agua. Antes bien, quitamos los escondrijos de vergüenza. Todo lo que sea deshonesto. Y aún más, dijo, renunciamos a todo aquello que pudiera ser causa de vergüenza. Y señala dos cosas. Que el ministerio no es para andar haciendo cosas a escondidas. No es para andar haciendo política contra nadie, ni formando grupos de oposición aquí y allá. No nos manejamos con astucia malsana como lo hacen los judaizantes, que echaban mano de cualquier cosa que les sirviera para desacreditar al apóstol y a su evangelio. Vaya, hasta decían que estaba acabado, decrépito, que si no se había dado cuenta que era ya un viejo, que yo dije, el apóstol Pablo no negó, vio su cuerpo y dijo, sí es cierto, cuerpo mío, sí es cierto, estás muy viejo. Y luego lo llamó vaso de barro. Sí, pero vaso de barro en el que Dios puso su tesoro. Alabado sea Dios. De tal manera que el apóstol reconoce que somos vasos de barro, pero también dijo, hermanos, espérense, dentro de mí se están dando dos procesos contrarios. El exterior es que este cuerpo se está desgastando y yendo a menos, pero el interior se está fortaleciendo y rejuveneciendo. Bendito sea. Por eso le dije, siempre será útil. De tal manera, los judaizantes echaban mano de cualquier cosa para desacreditarlo. Algo como esto, que el fin justifica los medios. Un creyente no debe manejar las cosas de esa manera.
Es que depende que quieras. El fin justifica los medios. Ese es insano y es perverso. Otra cosa, ni adulterando la palabra de Dios, ni mezclando las cosas de la ley con las verdades de la gracia. Pero justo aquí hay que hacer notar una cuestión que pone muy en alto el apóstol. El cómo dicen, el cómo hablan los falsos maestros. Pero solo eso son palabras y palabras. Que ellos no andaban con astucia, ni adulterando, ni cambiando la palabra, diciendo que Dios dijo lo que no dijo, sino que había algo más que palabras, la manifestación de la verdad, que en griego sería que la verdad del Evangelio se hace una realidad pública. Esta es una gran cosa. El Evangelio de salvación no necesita que se le agreguen cosas para dar salvación. Solo necesita que usted enseñe el Evangelio en su pureza y el mensaje hará maravillas y los hombres serán transformados y esa verdad se hará una realidad pública. El mensaje hace lo que tiene que hacer, salvar. ¿Para qué necesito entonces hacer cosas, hacer trucos? Se dice que a estas alturas de la carta, en el verso 2, el apóstol ha llegado al punto más alto de su réplica a los judaizantes. Pues ha estado respondiendo a las acusaciones de sus críticos y detractores que estaban en Corinto y que sin duda estaban escuchando. Yo puedo imaginarme, hermanos, porque Pablo estaba en Macedonia y mandó la carta delante de él. Y por supuesto, yo quiero pensar que los judaizantes estaban en la iglesia de Corinto cuando esta segunda carta se estaba leyendo. Ya no pudieron hacer la perderiza. Y puedo ver sus reacciones. Y yo pienso que no esperaron que llegara el apóstol. Estaban escuchando intranquilos lo que el apóstol decía en esta carta. Pero la verdad es que el apóstol va por más. No ha terminado. Y eso lo hace porque los judaizantes dijeron más cosas que esas. Dijeron muchas cosas. Y eso lo deja entrever el versículo 3. Mire el qué dice y el cómo lo dice el apóstol. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Que yo dije, por cierto, hemos estado diciendo siempre que los judaizantes eran creyentes en Cristo. Y la verdad histórica es que sí. Sin embargo, ¿cómo puede representar la verdad del Evangelio quien busca que la iglesia retorne al viejo pacto, cuando que Pablo los llama apóstatas? ¿En dónde me va a decir usted lo dice apostasía? Pues eso de que de los que empezaron por la gracia y terminan por la ley, dijo a los Gálatas, de la gracia habéis caído. ¿Y qué cosa es caer de la gracia? No solo es un abandono, es una apostasía en este caso. De tal manera que no sé cómo sustentar la idea de que eran creyentes en Cristo, pero que no creían su evangelio. Creían en la persona de Cristo según los judaizantes, según las gentes de Jerusalén, pero no creían el evangelio que Pablo predicaba. Ese es el problema. Ellos dirían, nosotros creemos en Cristo, pero no creemos en lo que Pablo predica. De tal manera que entre los que se pierden, dice, está encubierto. ¿Y para qué iba a decir eso el apóstol si no eran cosas que se decían? Porque el apóstol nunca hace observaciones sobre cosas que no se han dicho. Pero vea más de cerca eso. ¿Qué decían los judaizantes? ¿Qué decían los judaizantes?
Por lo que dice el apóstol, habrían dicho a los de Corinto que si el evangelio como Pablo lo predicaba era la verdad, ¿por qué estaba aún encubierto o velado para muchos que lo oían? Encubierto por los que se pierden, dijo. Hay quienes no pueden entender el evangelio de Jesucristo, aunque lo oigan 1000 veces. 1000 veces. Alguien me dijo alguna ocasión, una viejita me dice, quiero que mi hijo se convierta. Él, por cierto, nunca falta a la iglesia. Él tiene 20 años yendo, no falta ni un solo domingo a la iglesia. Y yo de inmediato hice una suma. Y dije, 52 domingos al año. Oiga, 52 domingos al año. Durante 10 años serían 520. Más de 1000 en 20 años. Pero si cada predicación y cada culto duraba 1 hora, estamos hablando de que ese hombre había oído el evangelio miles y miles de horas. 20,000 horas oyendo el evangelio. Y no se convertía. Cuando que la ciudad de Nínive se convirtió con un sermón de 8 palabras. Y dicho de mala manera por Jonás. Alabado sea Dios. La gente que no quiere, no quiere. Aunque eso no significa que no se pueda en el último momento de su vida, el evangelio en su corazón presione y ese hombre se convierta. Eso no se puede negar. Y otra vez, ¿quién corrió esa versión? Descúbralo. Otra dice, fíjese bien lo que dice, si todavía nuestro evangelio sigue encubierto por un velo. Pues hermano, sin discusión, habían sido los judaizantes. Ve cómo para ellos el fin sí justificaba los medios perversos que usaban. Echaban manos de un sofisma, de mentiras ocultas en algo de verdad. Y observe lo que les dice el apóstol. Si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿les concede? Y aún si está, se los concedo. Eso es solo entre los que se pierden. Porque cuando el evangelio de Jesucristo llega a aquellos que lo oyen con interés, el velo del mismo pecado es quitado. Y entienden la razón para ir a Jesucristo y ser perdonados. Pero lo interesante es que no deja de verlo como gente no convertidas a Cristo. ¿Cómo podrían esos judaizantes ver a Cristo si tenían puesto el velo? ¿Ve la alusión tan interesante que hace Pablo? ¿Cómo piensan ver a Cristo en este nuevo pacto si tienen puesto el velo? Y no se sorprenda mi hermano de lo que he dicho. Pues en el verso 16 del capítulo 3 dice que ellos, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se va a quitar. Pues no me diga que no está hablándole a las judaizantes. Por esto del velo, que es implicativo, no podía decirle esto a los inconversos, a los paganos, a los gentiles. Estaba dedicado a los judaizantes. Y ahora que si el evangelio está cubierto para algunos, por la razón que sea, sean estos gentiles que tengan otras razones, o por las razones del judaísmo que pretendía imponerse al evangelio de Cristo, eso de ser encubierto es una condición exclusiva para los que se pierden. Es una condición exclusiva para los que se pierden.
Por eso dice, mas cuando se convirtieran al Señor, el velo se quitará. A los gentiles no les podía usted decir eso, porque ellos no tenían nada que ver con la ley de Moisés. El espíritu mundano ha cegado a aquellos judaizantes, aquellos de la ley. Tuvieron que poner Moisés un velo por la gloria que él reflejaba. Estos otros están cegados y no pueden ver la gloria de Cristo, en los que se pierden. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo no puedes ver la gloria tan grande de Cristo? Pues no la pueden ver porque están ciegos. El espíritu mundano ha cegado sus corazones para que oigan, pero que no entiendan. Se decía que cuando los ojos del malhechor estaban cubiertos, la ejecución estaba muy cercana de cualquier malhechor. Mis hermanos, esta mañana, yo espero que esta participación, esta reflexión, haya significado una bendición. Y usted descubra que el apóstol en realidad está haciendo frente, enfrentándose con toda dureza y con argumentación vigorosa a los judaizantes. Use usted la ruta del apóstol y no permita que la iglesia sea judaizada. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, esta mañana, y que el Señor les guarde. Gracias por estar conmigo. Adiós. Grande era mi miseria, grande era mi dolor, no sabía lo que era sentir en mí el amor. Jamás supe amar a alguien como Cristo a mí me amó, pero el día en que vine a Cristo, para mí todo cambió. El día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. Jamás me imaginé que todo esto fuera así. Oh, qué dicha, qué felicidad es vivir con Cristo aquí. Desde el día en que vine a Él, para mí todo cambió. Ahora puedo sonreír y comparto de su amor. El día en que vine a Él, para mí todo cambió. Todo transformó Jesús y un canto nuevo puso en mí. Ahora canto para Él, canto de su magnitud y por siempre su nombre alabaré. El día en que vine a Él, para mí todo cambió, todo transformó